El presidente electo de los Estados Unidos ha tenido en el último tiempo algunos posicionamientos particulares en torno a lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero mientras tanto el conflicto se desarrolla y en medio de ese conflicto Alexander Martemianov, periodista de Izvestia, ha muerto el 4 de enero en un ataque con drones mientras viajaba en coche desde Orlivka a Donetsk, en una zona controlada por Rusia. Izvestia informó que el ataque fue lanzado por el ejército ucraniano contra un vehículo civil. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, calificó el incidente como un asesinato deliberado y lo describió como parte de una serie de atrocidades sangrientas del gobierno de Zelensky. Dos periodistas que acompañaban a Martemianov resultaron heridos junto con dos periodistas locales de Donetsk. Autoridades rusas han acusado al gobierno ucraniano de utilizar métodos terroristas en la lucha, en la guerra entre ambos países. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a la base aérea de Ramstein, en Alemania, para organizar la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Este encuentro reúne a los altos mandos militares de todo el mundo para coordinar el apoyo a Ucrania en medio de la guerra con Rusia. La llegada de Austin coincide con una nueva ofensiva rusa en Donetsk, en un contexto donde se busca reforzar la asistencia militar y también logística a Ucrania frente a la agresión. La reunión subraya la prioridad de la situación en Ucrania para Estados Unidos, mientras la transición de poder en Washington añade complejidad al panorama geopolítico. Ucrania lanzó un ataque nocturno en el interior de Rusia que incendió un depósito de petróleo en la ciudad de Engels, que sirve de base aérea para aviones bombarderos nucleares rusos, a partir de lo mencionado por el ejército ucraniano durante la jornada de hoy. El gobernador de la región rusa dijo que Engels y Saratov, en orillas opuestas del río Volga, habían sido objeto de un ataque masivo con drones y que había un incendio en un sitio industrial cuyo nombre no fue revelado. Agregaron también que de momento no había noticias de las víctimas. Por su parte, el ejército ucraniano informó de múltiples explosiones y un gran incendio en el depósito de petróleo Krystal, que según dice, suministraba combustible al aeródromo militar Engels II. El Consulado General de Polonia en San Petersburgo fue cerrado este miércoles tras una decisión de Rusia en respuesta al cierre del consulado ruso en Poznań, en Polonia, en este diciembre de 2024. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también declaró a 3 miembros del personal diplomático polaco personas no gratas
ordenando su salida de Rusia en una fecha específica. Rusia advirtió que tomará medidas de represalia ante cualquier acción hostil hacia el país. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia rechazó la reacción rusa, afirmando que el cierre del consulado en Poznań fue una respuesta al sabotaje e incendio provocado por Rusia en Polonia, subrayando que Polonia no lleva a cabo tales acciones. Bien, y atención a este dato que ha surgido por fuentes ucranianas, insistimos. Es un dato que ha sido brindado directamente desde el comandante en jefe de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi. Ahora, lo que se cree es que en 2024 Rusia ganó aproximadamente 4.168 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Esto es según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Sin embargo, y aquí viene el dato que ha sido brindado por las fuerzas ucranianas, no desde el ejército ruso, el avance territorial tuvo un costo humano significativo. Verificar las cifras exactas de bajas es complicado debido a la naturaleza de la guerra, pero se estima que Rusia ha perdido más tropas en este conflicto que en cualquier otro desde la Segunda Guerra Mundial. Según el comandante en jefe de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi, como les decíamos, hasta el 30 de diciembre de 2024, 427.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos en el conflicto. El sitio web independiente ruso Mediazona, que utiliza investigación de fuentes abiertas para compilar los nombres de los soldados rusos muertos, confirmó al menos 31.481 muertes de soldados rusos entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2024. La ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, se reunió hoy con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una visita oficial a Kiev. Durante el encuentro, ambos líderes discutieron la situación actual en Ucrania y la continua cooperación entre Finlandia y Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Zelensky expresó su gratitud por el apoyo constante de Finlandia y destacó la importancia de la reciente adhesión de Finlandia a la OTAN. Nadie creía que en algún momento Finlandia sería miembro de la OTAN, así lo decía Zelensky. Y por su parte, Valtonen reafirmó el compromiso de Finlandia con la libertad y la soberanía de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, sabe muy bien que la OTAN nunca atacaría a Rusia porque no tenemos ningún interés en ello, así lo declaraba Valtonen, y además añadía que lo que temen es la libertad de las personas para elegir, y eso es lo que subyace en cualquier sociedad libre, que las personas puedan elegir qué tipo de futuro y qué tipo de arreglo de seguridad quieren para su país soberano.
Зараз ми підготували маленьке відео для того, щоб ви не розповідали про життя.